Buenas tardes. Buenas tardes. La función quinta de las jornadas técnicas del grupo EPM y dejamos pues para el final la charla más interesante, de mitos y verdades de la energía nuclear, a cargo de Marisabel Arias. Marisabel Arias es ingeniera mecánica, magíster en ingeniería y también candidata a doctora en ingeniería. ¿Qué año vas? En segundo año. Wow. Trabaja en generación, planeación, generación, infraestructura actualmente, y ha trabajado también en mantenimiento de centrales hidroeléctricas por más de 7 años. Démosle la bienvenida y que disfruten bastante esta charla. Bueno, muy buenas tardes para todos, los que están aquí, los que están conectados. Bueno, muchas gracias pues por la asistencia y por interesarse pues como en este tema que es bastante, digamos como de amores y odios, digámoslo así. Entonces, el tema de esta charla es mitos y verdades sobre la energía nuclear, y el objetivo es dar a conocer todas esas, o responder todas esas inquietudes que se mueven alrededor de la energía nuclear, que últimamente ha sido tan polémica, ¿cierto? A fin de dar como un fundamento técnico para que las personas puedan ver en verdad qué es la nucleoelectricidad y qué es lo que tenemos ahí de fondo, ¿cierto? Entonces, lo primero es, digamos que puse como algunas imágenes que vamos a mirar alrededor de la charla, porque pues siempre que pensamos en energía nuclear está como un cierto temor, porque entonces pensamos que es algo muy peligroso, que realmente no tiene una muy buena seguridad, ¿cierto? Aparte de eso, Los Simpson lo utilizó como jocosamente como el empleo de su personaje principal, entonces también como que siempre se nos viene esa imagen a la cabeza. Entonces, el objetivo de hoy de esta charla no es más a que se lleven un contexto integral de lo que es la nucleoelectricidad, ¿cierto? Y puedan conocer esos fundamentos técnicos para que ustedes sepan qué es lo que se mueve pues como alrededor de ella. Entonces, lo primero, esto lo voy a pasar muy rápido porque pues no es en sí pues como el objeto de la charla, es mirar el principio de la generación nuclear. Entonces, la generación nuclear se genera a partir de la fisión, del proceso de fisión, ¿cierto? Que aquí lo vemos, entonces vamos a mirarlo, se genera con el uranio 235, el cual es bombardeado por un neutrón. Ese neutrón hace una división de ese átomo de uranio, de ahí nos van a salir unos átomos de bario y unos de criptón y otros neutrones, ¿cierto? Y esos neutrones que salen a su vez van a ir a bombardear otros átomos de uranio, van a generar la división, y en esa división atómica es que se genera la energía, ¿cierto? Y esa energía es aprovechada en una planta nuclear. Esto es uno de los tipos de reactores. Pues es muy bueno pues que miren como las diferentes tecnologías de reactores, porque este es solo un ejemplo. Entonces acá lo que tenemos son 3 circuitos: un circuito primario, un circuito secundario y un circuito terciario, ¿cierto? En verdad, lo único que vamos a tener en contacto o que vamos a tener radiado es el circuito primario, que es donde están las barras de combustible de uranio, y esas sí van a estar radiadas. Pero este circuito es un circuito cerrado, ¿cierto? O sea, este circuito nunca en una planta nuclear va a pasar que el uranio salga de ese circuito, que vamos a tener emisiones de uranio, ¿cierto? Sino que va a quedar acá. Hola. Decime, Juan. A este, listo, de uno. Cambio logístico. Entonces, acá lo que vamos a tener es el circuito primario, donde vamos a tener el material radiado, y eso lo que va a hacer es que me va a calentar un agua, ¿cierto? Me va a generar un vapor, y de acá para allá es lo que nosotros tenemos en una central térmica con una turbina de vapor, ¿cierto? O sea, lo que va a haber de diferencia es que vamos a cambiar el combustible, que en una térmica sería fósil, y acá vamos a tener combustible nuclear, vamos a generar vapor, eso me va a mover una turbina de vapor, ¿cierto? Esta es la mejor explicación que alguna vez me han dado. ¿Qué es una central térmica o cómo funciona una turbina de vapor? Pues nunca lo vayan a repetir, pero para que se hagan una idea muy fácil,
es una olla a presión con un ventilador por dentro, ¿cierto? Eso es. Así demasiado simplificado. Entonces acá ya vamos a tener, digamos, la adaptación con un generador y de ahí ya vamos a tener la generación de energía. Entonces ese es el principio de la generación nuclear. Entonces, esta imagen pues puede ser muy fuerte porque en verdad cuando en verdad pensamos en energía nuclear pensamos más como en esta imagen de la izquierda, de la derecha de ustedes, mi izquierda, ¿cierto? Y es que pensamos que va a haber mucha contaminación, muchas muertes, ¿cierto? Pero en verdad la energía nuclear hoy tiene tantos desarrollos que es una tecnología que vamos a mirar, que es amigable con el medio ambiente, que no produce emisiones, que tiene altos factores de planta, que nos da firmeza, ¿cierto? Entonces, cuando pensemos, mi objetivo es que cuando ustedes piensen en energía nuclear, piensen más en un campo florecido, que puede traer pues como muchas ventajas y no esas imágenes como difíciles que hay hoy en día. Entonces vamos a mirarlo primero. Vamos a empezar por las verdades. O sea, ¿qué es cierto hoy sobre la energía nuclear? Lo primero es que a pesar de que hay países como Alemania que están o que desmantelaron ya sus centrales nucleares o países como Italia que están pensando en desmantelar sus centrales nucleares, la energía nuclear hoy está presentando un resurgimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros miramos este mapa, vamos a ver que hay muchos proyectos nucleares que están planeados o en construcción, ¿cierto? O sea, si miramos en Australia hay, en Asia hay, en América hay, ¿cierto? Un ejemplo de ello es, por ejemplo, Estados Unidos, que en algún momento, en los inicios, como en el 57, tuvo un evento nuclear y sin embargo confía tanto en, en la tecnología nuclear que sigue desarrollando plantas nucleares, las tiene operativas. Y si miramos el mapa de Sudamérica, vamos a ver que hay países como Argentina, como Brasil, que ya tienen reactores instalados. De hecho, para que lo busquen algún día también que estén gomosos, en Argentina hay un reactor que es el CAREM 25 que fue desarrollado en Argentina, ¿cierto? Pues o mucha parte del desarrollo se hizo allá. Es un reactor de 25 megavatios y en este momento ya están haciendo los últimos ajustes para ponerlo a operar, ¿cierto? Entonces, si miramos como las estadísticas, en este momento en el mundo hay 60 reactores que están en construcción, 410 que están operativos, y a hoy el 9.8% de la energía mundial es nuclear, es nucleoelectricidad. También hay algo muy importante, y es que si miramos la gráfica, digamos, de la generación, vemos que en general ha estado en crecimiento, ¿cierto? Si vemos esta gráfica azul, aquí va a haber un decaimiento y esto corresponde al periodo del 2011-2012, que fue cuando fue el accidente de Fukushima, ¿cierto? Que también lo vamos a mirar más adelante. Pero en general, siempre la energía nuclear ha estado como en tendencia a mantenerse y a crecer. El tema de Alemania, eso también ha sido muy enfocado por temas políticos, ¿cierto? Si ustedes lo miran, hay un partido que es el Partido Verde que siempre ha estado en contra de los reactores nucleares, pero si ustedes miran esta charla y lo comparan, por ejemplo, con las emisiones que está teniendo hoy en día Alemania y lo que tenía antes de desmantelar la energía nuclear, van a ver que el impacto ambiental es considerablemente mayor. Y algo que ha sido muy importante es que ahora hay pequeños reactores o microreactores que tienen tiempos de desarrollo muy cortos y que van a solucionar muchos problemas porque ahora el modelo de negocio con los pequeños reactores es casi que usted compra el pequeño reactor, la fábrica se lo envía, usted lo instala y una vez acabe la vida útil, usted se lo devuelve a esa fábrica y ella se hace responsable de todo el tratamiento, digamos, de los residuos, del desecho como tal del reactor, de reuso de las partes. Entonces son una tecnología que hoy es bastante importante para resolver problemas de zonas no interconectadas, para resolver problemas de seguridad y que está muy en uso. Bueno, otra verdad es que tiene un costo nivelado asequible, ¿cierto? O sea, mucha gente dirá, ah, sí, es que es muy buena, pero es muy costoso. Entonces, si miramos esta gráfica, acá está la energía nuclear y si lo comparamos
con otras tecnologías, por ejemplo, como tecnologías solares, vemos que los costos nivelados están muy equilibrados, ¿cierto? Entonces, hoy tenemos que hay costos que están alrededor de los 70 megavatios hora. A medida que se va desarrollando la tecnología, esos costos van a ir bajando. Y una de las promesas de valor que hay con los pequeños reactores es que ellos pueden reducir incluso... bueno, mejor. Ellos pueden reducir incluso los costos del CAPEX hasta un 80%, ¿cierto? Por lo que les decía, porque ellos lo que van a hacer es ya mandar como reactor casi que listo, entonces eso nos va a reducir importantemente el costo. Bueno, otra verdad es que es una tecnología con bajo impacto ambiental, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que la energía nuclear en verdad no va a producir emisiones ni de CO2 ni de NOx, ¿cierto? Eso lo vamos a mirar, pero es en verdad lo que produce por las toberas, que es lo que la gente muchas veces ve, que son como esos vapores, eso es vapor de agua. Entonces tiene bajo impacto, digamos, medioambiental. Y ese impacto va a ser porque en sí cuando la central está operando, pues no vamos a tener esos residuos, sino que el impacto ambiental, pues como el proyecto, se mira en todo, desde que estamos haciendo la extracción del uranio, desde que hacemos la construcción de la planta, ya sea una planta mayor o se ponga un pequeño reactor, pero en sí, una vez esté operando, ella no nos va a generar ese impacto ambiental. Entonces, digamos que los gases que son responsables del cambio climático son el CO2 y los NOx, que son como los nitratos, y el metano, ¿cierto? Y estos gases no van a estar presentes en ningún tipo de los de generación nuclear, ¿cierto? Independiente de cuál sea la tecnología. Entonces, si miramos en un mapa, gracias a la energía nuclear, estamos evitando a nivel mundial 2 millones de toneladas equivalentes de CO2. Perdón, 2 mil millones de toneladas equivalentes de generación de CO2, ¿cierto? Lo cual equivale a retirar 400 millones de coches de circulación, ¿cierto? Entonces, en verdad, es una tecnología que, por el contrario, es, digamos, de poco impacto. También otro de los grandes desarrollos que se están haciendo ahora es que las centrales no requieren muchas extensiones de terreno para poderlas poner en operación, ¿cierto? Entonces hay centrales que son pequeñas, entonces no vamos a necesitar una gran superficie. Y cuando el combustible nuclear se termina su uso, entonces ese combustible se lleva a un depósito de aprovechamiento, que también lo vamos a mirar. Y es muy importante decir que hoy Canadá está desarrollando un tipo de reactores que lo que hacen es tomar ese combustible ya usado y terminarle de hacer un decaimiento en otro reactor. Entonces, el uranio, que es el combustible que veíamos, cuando usted lo utiliza en una central de las de hoy en día, tiene un decaimiento más o menos o un aprovechamiento de un 5% y luego se lleva a los depósitos y allá él termina de hacer el decaimiento. Entonces, lo que se está haciendo en los nuevos reactores es que toman ese combustible y lo utilizan y lo llevan a un decaimiento más o menos hasta el 97% de uso. Y ya luego ese otro 3% restante se termina de hacer en los depósitos, digamos, del material usado. ¿Eso qué va a hacer? Pues básicamente ayudar mucho pues como al uso de los residuos y también nos va a ayudar mucho pues a optimizar el uso de la explotación del uranio, pues porque vamos a necesitar, pues vamos a poder aprovechar el combustible casi que en un 100%. Bueno. Es una fuente limpia de energía, ¿por qué? Entonces lo vamos a mirar en cifras, ¿cierto? Entonces esto es una cifra de la Organización Mundial de la Salud, donde se muestran las muertes que genera cada uno de los tipos de energía en el mundo. Y esas muertes están asociadas también a la contaminación, porque pues para nadie es un secreto que estamos en un problema de contaminación severo. Entonces, si nosotros miramos por digamos como la polución en el ambiente con la quema del carbón, nos están generando 24.6 muertes por porcentaje de muertes en el año, o sea, el 25%
perdón, 24.6 muertes en el año. Mientras que si miramos por acá la energía nuclear, casi que estamos en cero, ¿cierto? O sea, realmente esta energía, a lo que la mayoría de gente dice, no, es que va a producir muchas muertes, no. O sea, la energía nuclear es bastante segura. Y los países, como les decía, los países que tienen más basada su energía o su matriz en generación nuclear, como lo son Francia, Suecia, producen menos emisiones de CO2, ¿cierto? En comparación con los que tienen otro tipo de generación, como lo es Alemania, que producen, en comparación, 100 gramos de CO2 por cada kilovatio hora, mientras que los que producen con combustibles fósiles están generando más o menos 300 gramos, 3 veces más por cada kilovatio hora generado. Eso es más o menos como la proporción que tenemos. Otra cosa muy importante es que la energía nuclear genera independencia energética, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si uno mira, la energía nuclear da energía de base firme, ¿cierto? Entonces, está solucionando un problema que ahora es complicado, porque digamos, los tipos de generación que dan base o que dan firmeza, pues está la hidroeléctrica, ¿cierto? Está la térmica y la nuclear está dentro de ellas. Y si miramos una pastilla de uranio que tiene 5 centímetros de longitud, equivale a lo mismo que la energía que se puede generar equivale a lo mismo que 565 litros de petróleo, ¿cierto? Entonces, no es un problema volumétrico. O sea, si nosotros lo miramos, es bastante pequeña la pastilla de uranio respecto a lo que tendríamos que quemar en petróleo, o son 1000 kilogramos de carbón o 480 metros cúbicos de gas natural. Ese es el equivalente en energía de lo que nos puede dar una pastilla de uranio, ¿cierto? Y cuando uno mira, digamos, como los costos como tal de operación de una central nuclear, el precio del uranio es bajo, ¿cierto? Uno busca pues en bolsa, pues no sé exactamente cómo se llama, la bolsa del uranio. ¿Cuál es en el mercado del uranio? Gracias, Juan. ¿Cuáles son los costos del uranio como tal? Y uno ve que los costos son muy estables y de hecho tienden como a bajar un poco. Entonces, el uranio no va a ser pues como lo que nos encarezca la producción de la energía nuclear. Bueno, los mitos, ¿cierto? Esta es la tarea dura. Esta es la tarea dura, que es desmitificar todo lo que se mueve en la central nuclear. Acá es muy importante decir algo, o sea, cuando uno mira estas imágenes, pues uno dice, bueno, pues es que todo es muy razonable. O sea, si Homero Simpson operaba una planta nuclear, todo iba mal, ¿cierto? Entonces, realmente a hoy, los operadores de una central nuclear son personas altamente calificadas. O sea, normalmente para usted poder ser como el director de operación de una planta nuclear, le van a exigir que tenga un título profesional, que tenga especialización, posiblemente que tenga una maestría, que tenga muchas horas de operación o de entrenamiento en una central nuclear. Y es muy importante decir que existe una agencia que se llama la agencia, el Organismo de Energía Atómica Internacional, y ellos van a regular todo lo que se mueve a partir de la electricidad. Entonces, ese organismo va a saber en dónde está cada gramo de uranio, para qué se está usando, cómo se entrenaron las personas. Entonces, hoy no puede ser que, por ejemplo, nosotros tengamos una planta y digamos, es que fulanito la va a ir a operar. No, o sea, para poderla operar, la agencia internacional debe dar el aval de que esa persona está entrenada y capacitada para hacer la operación de una planta nuclear. Y lograr esa capacitación no es fácil. O sea, se necesitan muchas horas de entrenamiento para poderlo hacer. Dale un poco, por favor. Entonces, aquí vamos a desmitificar. Lo primero es que una planta nuclear va a explotar como una bomba atómica, ¿cierto? Que es como el miedo, porque entonces ahí si a uno le dicen, es que vamos a poner una planta nuclear, pues la vamos a poner al lado de su casa. Más de uno dirá, no, al lado de mi casa no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso puede explotar. Entonces, como les dije ahorita, el elemento fisible
con el que se trabajan hoy las centrales nucleares, porque hay otros elementos fisiles que están en estudio y desarrollo, es el uranio 235. Entonces, esto es la uranitita, que es digamos, el material o el elemento de donde se saca el uranio. Si usted toma la uranitita, eso es una piedra, está muy bonita, y eso no significa que después de usted tocar la uranitita va a quedar radiado y va a quedar contaminado, no. Eso simplemente es un material que está en la naturaleza. Se extrae de una mina. Y de esta uranitita vamos a tener un porcentaje del 99,2% de uranio 238 que no es fisible y 0.7 de uranio 235, ¿cierto? Entonces, una vez tengamos la uranitita, lo que toca es hacer un proceso de enriquecimiento del uranio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Un proceso de licuefacción, de gasificación y de decantación para esta uranitita o extraer ese 0.7% de uranio 235, que es el que nos va a servir como combustible nuclear, ¿cierto? El 238, como les digo, no es fisible, o sea que no nos sirve. ¿Y a cuánto tenemos que enriquecer lo que se trabaja en una planta nuclear? Entre el 2 y el 5%, ¿cierto? Ahí lo llevamos a la planta nuclear y es fisible. El de las bombas debe ser enriquecido a más del 90%, ¿cierto? Entonces, lo primero es, el que yo tengo en una central nuclear no va a ser, digamos, apto para una arma. La otra cosa muy importante es que entonces alguien dirá, pero ¿por qué no lo enriquecemos? Porque eso sale muy costoso, ¿cierto? Si usted sabe que con el enriquecimiento del 2% puede hacerlo fisible, pues uno lo lleva al 90%, donde va casi que a volver exponencial su costo del enriquecimiento. Y la otra cosa muy importante es lo que les decía, que la agencia internacional regula cuánto enriquecimiento se hace de este tipo y cuánto enriquecimiento se hace de este tipo. Y ella debe saber en dónde está cada uno de los tipos de uranio. Ahora, no todos los países, solamente hay 8 países en el mundo que tienen la capacidad de enriquecer uranio, que tienen el permiso de la agencia atómica, ¿cierto? Entonces, ¿Colombia puede enriquecer uranio? No. ¿Por qué? Porque no tiene el permiso. Entonces, si nosotros necesitamos el combustible enriquecido, nos toca importarlo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos enriquecido y solamente hay 8 países que lo pueden hacer. Juan, dale, por favor. Muy bien. Listo, bueno. Entonces, aquí hay otro mito. Es que las centrales nucleares causan muchas muertes, ¿cierto? En verdad, no. Si nosotros miramos, esto es un dato de la Agencia Internacional. Aquí están los diferentes accidentes nucleares que se han presentado en la historia de la nucleoelectricidad. Y están catalogados como accidentes mayores, graves, accidentes, de emisión mayor, de radiación importante, radiación limitada, menor y radiación débil. En verdad, el único accidente que está catalogado como mayor fue el de Chernobyl, ¿cierto? O sea, yo creo que, o si no lo han visto, vean la serie. Ahí hay algunos, después de esta charla, vean la serie y encuentren los errores de la serie. Que eso es una tarea, ¿cierto? Entonces, este fue un accidente mayor. Incluso el de Fukushima, si ustedes lo miran, está en radiación limitada. ¿Por qué? Porque el de Fukushima no causó muertes por radiación y esta foto nos la compartió un compañero que tuvo la oportunidad de estar allá el año pasado y ellos tienen en la ciudad los medidores de radiación. Entonces sí es verdad pues que allá todavía hay radiación, digamos, en la planta, porque pues hay material que está allá todavía contenido, pero en la ciudad las dosis de radiación están en los 0.4 milisieverts. Entonces, también para que se hagan una idea, el cuerpo humano en un año, en un periodo de un año, puede estar expuesto hasta una radiación de 100 milisieverts, ¿cierto? Eso es como lo máximo que puede soportar. E instantáneamente no podría soportar más de 200 milisieverts, ¿cierto? O sea, si usted tiene como esa exposición, eso le va a generar como una quemadura localizada y debería hacerse pues como un baño con agua, con jabón y estarse midiendo pues como la radiación. Pero hoy esta es la radiación que hay en Fukushima. Entonces, realmente en Fukushima no se generaron muertes por radiación y algo muy importante, que ahí está la segunda recomendación,
para que se vean otra serie que se llama Los Días. Ahí se muestra algo. Los japoneses, a los que yo creo que muchos les tenemos mucha confianza en temas de ingeniería porque son tesos, ellos estaban absolutamente bien preparados para la operación de su central, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran, ellos tomaron decisiones fundamentadas en conocimiento técnico y tenían un jefe de planta y unos ingenieros que eran capaces de, digamos, pensar en lo que podía generar si había como una reacción mayor y pudieron tomar decisiones que evitó que eso fuera un evento como el de Chernobyl, ¿cierto? Ahora, entonces van a decir, pero ¿por qué pasó? Bueno, la central de Fukushima fue construida con un sistema de sismo resistencia y como en Japón se producen tsunamis, entonces ellos lo que hicieron fue que miraron digamos, los tamaños de la ola de los tsunamis de los últimos 100 años, ¿cierto? Y la última ola más grande que se había producido era de 6 metros. Entonces ellos dijeron, listo, entonces construyamos la central con un factor de seguridad y la construyeron en 8, ¿cierto? Entonces, la central estaba en 8 metros de altura respecto al nivel del mar, pero la ola del tsunami que llegó era de 14, ¿cierto? Impredecible, sí, impredecible. ¿Quién iba a contar pues, con un tsunami de esa magnitud? Pues no era fácil. Pero ellos, digamos que estaban como muy bien preparados, como les digo, y evitaron que fuera como un desastre mayor. ¿Cómo? Cero. Por radiación, cero. ¿Cómo? Allí ahogado creo que fue uno. Bueno, entonces, vivir cerca de una central nuclear provocará cáncer. Hace algún tiempo dimos una charla, esto es anécdota, pues dimos una charla sobre la generación nuclear y entonces dijimos como lo que produce en radiación dormir con una persona, ¿cierto? Que produce más radiación que vivir cerca de una central nuclear. Cambiamos la imagen por efectos de que varios matrimonios ya estaban como cayendo. Ya me decían, no, que me están radiando. No, pero entonces, bueno, entonces hay una persona que se llama operador nuclear, está en Twitter, pues en X, está en Instagram, está en Facebook. Él saca muchos tips de este tipo, ¿cierto? O sea, él es un operador de una central nuclear en España. Vive los problemas del día a día, conoce cómo se opera una central nuclear. Y entonces él, lo que les decía, él, por ejemplo, hace esta comparación. Un banano contiene potasio, ¿cierto? Por eso a uno a veces se lo ponen a comer los médicos, porque tiene potasio. Y resulta que el potasio es radioactivo. Entonces, el potasio o el banano produce tiene 0.7 miligramos de potasio 40, lo cual produce una radiación de 0.1 milisievert. O sea, cada que usted se come un banano, está recibiendo esa radiación. No vayan a quebrar las empresas bananeras, se pueden comer el banano, el cuerpo soporta más, ¿cierto? Entonces, solamente es como para darles una, pues como una comparación real de la radiación. Vivir cerca de una central nuclear produce menos radiación que eso. O sea, cuando usted vive cerca, digamos, a unos 10 kilómetros de una central nuclear, usted va a recibir menos del 0.1 milisievert. Es casi que, por decirlo, porque usted no va a recibir radiación, porque la radiación no va a salir de la central, con lo que mirábamos ahorita. Esta foto nos llamó mucho la atención porque es una mujer embarazada que está parada al lado de unos depósitos de residuos nucleares, ¿cierto? Entonces uno diría, pero ella ¿cómo hace eso? Pues el hijo le va a salir con los 3 ojos, con la deformación, los 5 dedos, no. Realmente está tan protegido que no va a recibir ningún tipo de radiación, ¿cierto? Entonces, las plantas nucleares no nos van a radiar. Vivir cerca de ellas no nos va a producir cáncer, ¿cierto? Si las tenemos cerca, no van a explotar como una bomba atómica. Bueno, otro mito. Los ciudadanos van a costear los residuos nucleares durante 10.000 años, ¿cierto?
Entonces, pregunta, ¿Colombia tiene depósitos de residuos nucleares? Sí, bien. Está ubicado en pleno centro de Bogotá, en la calle 26, ¿cierto? Donde estaba el reactor nuclear, que es un reactor de investigación, allá se tiene un depósito de residuos nucleares. Ese depósito, bueno, o el reactor nuclear fue una donación que hizo Estados Unidos a Colombia, lo hizo como en el 80, como en el, no fue como en el 80, en el 70 y algo, y lo pusieron operativo en el 81. Y cuando hicieron ese, pues digamos lo que es ahora como Neominas allá, hicieron un depósito de residuos nucleares. Para que se hagan una idea, los residuos nucleares de Estados Unidos, que generan nucleoelectricidad desde el 47, ocupan el tamaño de una cancha de fútbol. O sea que cómo está nuestro almacén nuclear, casi que vacío, ¿cierto? Para que también sepan, anécdota, en algún momento Estados Unidos empezó a hacerle como seguimiento a esos pequeños reactores y vino y hizo una visita. Y el uranio que había ahí se lo llevaron porque ese uranio sí era para producir bombas atómicas. Se dieron cuenta que estaba enriquecido al 95%. Y Estados Unidos que dijo, no, venga, se lo cambio. Y Colombia que dijo, ah, bueno, llévese. Entonces así es. Listo, entonces, ahora digamos que la tecnología está desarrollada para que esos combustibles usados de las centrales nucleares salgan, se transporten en un carro que está adecuado para no emitir radiaciones, ¿cierto? Y que además de eso se llevan a un depósito profundo. Entonces, en ese depósito lo que hace es que se entierran y se dejan ahí hasta que hagan su decaimiento. ¿Hay que estarlo inspeccionando? ¿Hay que estarlo revisando? No, ¿cierto? El depósito allá mismo va a ser, digamos, el decaimiento. Ah, María Isabel, pero es que si yo tengo el depósito al lado de las plantas que yo siempre y no sé qué, entonces me van a salir raras. No, porque el depósito tiene una fundación de hormigón y el hormigón detiene las radiaciones. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante saber. Bueno, las torres de refrigeración producen gases tóxicos, ¿cierto? Entonces, ahora, es importante que sepan, no todas las centrales nucleares tienen torres de refrigeración. Hoy, la mayoría de las centrales no las tienen. Y si uno ve esas torres, entonces uno dice, ah, pero es que yo paso por allá y yo no veo sino humo y humo y humo que sale. Eso que sale por ahí es vapor de agua, que las mediciones muestran que duran 7 horas en el ambiente y luego, ¿cierto? Se vuelve agua. Entonces, las torres de refrigeración, en verdad, lo que hacen es evitar que las centrales, perdón, que los lagos que están al lado de las centrales se calienten, porque la energía nuclear tiene algo muy bonito, y es que es responsable, ¿cómo es que es? De la cuna a la tumba, ¿cierto? Entonces, ella se hace responsable desde que se está fundando la central hasta que se desmantela, y todo está completamente vigilado. Entonces, muchas veces las centrales nucleares, como utilizan agua, que lo veíamos porque utilizan una turbina a vapor, están al lado de los ríos o de mares. Entonces ellas toman agua de ahí y estas torres lo que hacen es evitar que el agua que sale al medio ambiente esté caliente para evitar pues como daños en la naturaleza. Listo. Estas torres no son exclusivas de las centrales nucleares. O sea, no necesariamente porque usted la vea es una central. Hay muchos otros procesos que las utilizan. Voy a acelerar porque allí ya me están llevando mucho. Bueno, entonces, si ponemos una central nuclear, ¿va a ocurrir lo mismo que pasó en Chernobyl? No. Los reactores nucleares que estaban operando en la central de Chernobyl eran de segunda generación. Casi que usted podía caminar por encima del reactor. ¿Eso hoy pasa? No. Siempre el reactor va a estar contenido en una estructura de hormigón que el impacto que debe soportar es si se choca un avión en contra de ella. O sea, si un avión cae encima de un reactor nuclear, ese reactor debe contener el impacto. Si ustedes miran los de Fukushima, ellos tenían doble contención. Entonces, muy difícil, o sea, que estalle uno. Ahora, cuando se producen este tipo de eventos, ¿qué es lo que hay? Un aumento de presión, que es lo que generan los estallidos, pero no es como tal el combustible el que estalla porque no está enriquecido. La otra cosa, ¿qué pasó en Chernobyl? Entonces, el reactor era intrínsecamente inseguro. Cuando usted hacía un aumento de temperatura, él provoca un aumento de potencia. Lo segundo es,
la persona que estaba a cargo de la central dejó toda la responsabilidad del paro en un botón de emergencia. Él siempre dijo, yo aprieto el botón de emergencia y todo va a estar controlado, ¿cierto? Pero como era intrínsecamente inseguro, cuando él apretó el botón, empezó la potencia a subir, ¿cierto? La otra cosa, pues para no hablar mal del prójimo, pero fue un accidente mal manejado, ¿cierto? Porque entonces Rusia siempre quiso mantener eso como contenido para que nadie se diera cuenta que ellos tenían un problema y no aceptaron ayuda internacional. Muy diferente a lo que pasó con Fukushima, que ellos llamaron a todas partes y contaban, venga, ¿qué puedo hacer? Ayúdeme, ¿qué hago con esto? ¿Cierto? Listo. En ese momento no existía un regulador nuclear que hoy en día tenemos, ¿cierto? Y ellos realizaron una prueba con los sistemas de seguridad bloqueados. Eso fue muy grave en esa central. ¿Cómo? Lo de la regulación. Bueno, digamos, está el combustible nuclear en una barra, ¿cierto? Pues como en un contenido. Y ellos tienen una barra de control que normalmente son de grafito, entonces a medida que usted va insertando las barras, la potencia del generador debe ir cayendo, ¿cierto? Pero resulta que en Chernobyl no pasaba eso. A medida que usted insertaba las barras, esa potencia subía. Entonces, eso fue lo que generó, digamos, un aumento de potencia no controlado. Cuando ellos intentaron bajarla, ya no era posible. ¿Ya? Eso sí, listo. Dale, Juan, por favor. Bueno. Esta pasada para que esto ya lo miramos. Entonces, acá están los diferentes, digamos, las diferentes generaciones de reactores que hay. Cuando hablábamos de Chernobyl, estábamos hablando de eso. ¿En dónde vamos hoy? Los operativos en la generación 3+, que tienen seguridad intrínseca. Por ejemplo, los pequeños reactores, incluso los que diseñan hoy en día, hay unos que son enterrados. Entonces, usted literal hay un hueco y los entierra. Y la seguridad intrínseca de ellos es que si ellos tienen un aumento de potencia, ellos se inundan, ¿cierto? Y eso automáticamente los va a apagar. Hoy se están desarrollando los reactores de 4ª generación y están en pruebas. Entonces, que la energía nuclear no se usa. Entonces, NuScale, Westinghouse, Rolls-Royce están apuntándole al desarrollo de nuevos reactores nucleares. Bueno. Ahora, no tenemos cómo producir tanto uranio. Es que ponemos a hoy el reactor y de dónde vamos a sacar el uranio. En este mapa se ve todos los países que hoy tienen minas de uranio. ¿En Colombia hay? Sí, hay. En Huila hay uno que lo está explotando una compañía canadiense, saca la uranitita y se la lleva, ¿cierto? Porque Canadá es uno de los países autorizados para hacer el enriquecimiento de uranio, entonces ellos se lo están llevando. En Santander hay algunas reservas de uranio. Y si miramos, las reservas de uranio que tenemos hoy en el mundo nos alcanzan más o menos, o las que están conocidas, pues las que ya están exploradas, más o menos para 85 años de generación nuclear. O sea que uranio sí tenemos. Y también es muy importante decir lo que les decía, hasta hoy el uranio 235 es el material que conocemos como fisible, pero hay otros elementos como el torio 232, que es un poco más económico, no necesita enriquecimiento y que se puede utilizar en centrales nucleares. Ahora, esto es muy importante, esto lo va a leer. Todo el combustible gastado en todas las centrales nucleares del mundo, desde que existe la energía nuclear, ocupa el mismo carbón importado por Alemania solo en el año 2022, ¿cierto? Entonces vuelvo y les digo, no es un problema volumétrico. El uranio se puede utilizar mucho más con lo que les contaba, que hay reactores que vuelven y lo usan. Y también hay algunos reactores que utilizan la uranitita como tal, o sea, no hay que enriquecerla, sino que son capaces de utilizar la uranitita para hacer generación nuclear. Ahora, ¿la energía nuclear solo se utiliza para generar energía? No. Hoy en Colombia se está tratando de regular o de establecer la ley nuclear. Está apalancada por el Ministerio de Minas, por el Ministerio de Ambiente y por el Ministerio de Protección Social. ¿Por qué? Porque la energía nuclear se utiliza en electricidad, en preservación de alimentos. Si ustedes se preguntan,
las manzanas, muchas manzanas o muchas peras o muchos bananos de hoy en día no se dañan tan fácil como antes, ¿cierto? Algunas de ellas es porque vienen de un proceso de radiación, entonces la fruta no suda. Entonces uno le tiene mucho miedo a la radiación, pero muchas de las frutas o muchas de la carne que se está comiendo ya está radiada. Entonces, por ejemplo, hoy Colombia también porque está tratando de regular la ley nuclear, porque para exportar algunos alimentos hay países que le dicen, yo se la recibo, pero si viene radiada. Y si no viene radiada, no se la recibo porque tiene bacterias, porque tiene microorganismos. Entonces, eso es uno de los desarrollos que se están haciendo.